Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a cantar esta alabanza en agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros los jóvenes y en cumplimiento a la promesa que nosotras 4 le hicimos al Señor.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Miller Pérez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Ovaldo Tona. En este momento estoy aquí para darles un pequeño testimonio de cómo el Señor vino a iluminar mi vida. Yo crecí, me crié y toda mi familia, mi familia carnal, son 100% católicos. Me crié en una familia católica, creyendo en ídolos, en imágenes. Y así viví por mucho tiempo. Creo que hasta los 16, 17 años. Al principio me llevaban mis padres como costumbre, pues. Luego, ya cuando uno va poniéndose más grandecito, ya lo llevan a uno prácticamente obligado. Iba obligado para la iglesia. Después, cuando yo estaba más joven, ya entrando a la adolescencia, ya que empieza uno a rebelarse ante sus padres, digamos, me desvié y no volví a ir más. Prácticamente llevaba una vida alejada de Dios, digámoslo así. Pero llegó el momento en que decidí dar un paso más allá, decidí casarme. Mi esposa, ella ahorita es una creyente, por la gloria del Señor. Pero para ese entonces cuando yo la conocí, no, los dos estábamos andábamos por nuestro camino, andábamos desviados al Señor. Sus padres sí eran cristianos y allí siempre había una palabra, algo. Cuando salíamos de viaje, ellos oraban por nosotros y esos pequeños detalles, esas cositas que salían allí, esos fueron haciendo un cambio que yo no lo veía, lógicamente, porque uno siempre es rebelde ante esas cosas. Entonces mi esposa un día llega y ya ella estaba asistiendo aquí, todavía no había tomado decisión por el Señor, pero ella estaba asistiendo y ella insistía en que la acompañara en los cultos, los domingos. Bueno, y ella me insistía hasta que yo llegué y acepté. Bueno, acepté la invitación y vine y, por decirlo así, a mí me gustaba la forma como se hablaba del Señor. Era como una atracción, llamémoslo, una atracción. Mas yo no conocía nada de la palabra, porque en la religión católica no, por lo menos, yo creo que a nadie, pues, porque por lo menos a mí nunca me dijeron, tienes que leer la Biblia, tienes que saber qué es lo que dice la palabra, qué es lo que el Señor te muestra allí en la Escritura, para que el Señor se revele. No, más bien, por decirlo así, nosotros teníamos, o yo tenía una visión de Dios, un Dios crucificado, pues, que es la imagen normal que uno tiene allí
en la Iglesia Católica. Un Dios crucificado, un Dios que se quedó allí clavado en esa cruz, un Dios muerto, llamémoslo así, un Dios histórico. No sé la forma o la palabra de cómo darle un significado a ese Dios que yo conocía, pues. Era un Dios atado de manos, pues, clavado allí en una cruz que, por decirlo, que se quedó allí cuando sabemos que Él resucitó de entre los muertos y está vivo. Ahí hay una escritura que dice que si hoy escucharas la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Bueno, eso lo viví yo en carne propia, ¿ves? Fue un 30 o un 31 de diciembre, aquí en una predicación, un culto de fin de año. Pasaron, pasaron por el púlpito varios predicadores. Entre ellos estaba nuestro pastor. Y en esa predicación hubo algo que me tocó bastante, me tocó mucho y era esa escritura casualmente. Si hoy escucharas mi voz, si hoy escucharas su voz, no endurezca vuestro corazón. Bueno, así pasaron unos días, llegó el siguiente culto. Recuerdo fue un 5 de enero del 2020. Del 2020, sí, 5 de enero del 2020. Estábamos aquí y llamaron a mi esposa por un testimonio y me invitan a mí para pasar al altar. Yo todavía no había tomado una decisión por el Señor ni nada. Y, y estaba, digamos, estaba allí con, con ganas de tomar la decisión, pero con algo que me decía que no la tomara. Esa duda que, digamos, el enemigo le pone a uno. Bueno, y entonces mi esposa da su testimonio y, nuestro pastor llega y me pregunta a mí si quiero, si él puede decir algo que yo le había contado a él, y yo le digo que sí. Era que yo estaba ya a punto, pues, o sea, que me faltaba algo, me faltaba un paso para tomar una decisión por el Señor. Bueno, y él pide a la congregación que para que oren por mí, para que yo tome la mejor decisión y, y que el Señor haga algo por mí, pues. Ahí ocurrió algo digamos, que si me preguntan ahorita, no sé qué pasó. Hubo algo más fuerte que yo, algo que me decía que tenía que hacerlo, hazlo, hazlo, hazlo. Y ese fue el momento cuando yo le dije a mi pastor, si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Fueron mis palabras. La decisión es ya, es ahora. En ese momento tomé decisión por el Señor, para gloria de Él. Ese fue el mejor momento, digamos, o la mejor decisión que yo he podido tomar. Tomé decisión por el Señor. A la semana siguiente me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Y desde allí en adelante he estado caminando, digamos, transitando este camino, el camino, por decirlo, este camino que para muchos tal vez puedan decir que es fácil,
pero realmente no es fácil. No es fácil, hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay muchas confrontaciones, muchas decisiones que uno tiene que tomar. Pero tenemos esa fortaleza, sabemos que nuestro Señor Jesucristo está allí para apoyarnos, para levantarnos, para guiarnos, para, para consolarnos en tiempos de angustia. Y también podemos dar testimonio de las promesas que Él ha cumplido, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho en nosotros. Por lo menos yo puedo decirle ahorita, yo era una persona vulgar, de, vulgar de boca, digamos, de lo que llamamos boca sucia. Le decía, de 100 palabras, 80 eran una vulgaridad y 20 eran palabras sanas. Así era yo. Después que me entregué al Señor, no decirle que de la noche a la mañana se me quitaron. No. Fue algo poco a poco, pero siempre pidiéndole al Señor que cambiara eso en mí, que cambiara esa forma de hablar en mí. Y yo me doy cuenta por las personas que trabajan conmigo, ¿ves? Cómo Dios ha cambiado ahorita en 2 años y medio, ha cambiado mi forma de hablar, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de actuar. Él ha cambiado muchas cosas en mí que yo no lo hubiese cambiado solo. Lo que hacemos es confiar en el Señor, que Él hará la obra y, y así Él va perfeccionando esa obra, la va perfeccionando y sabemos que en algún momento estaremos ya dando frutos, pues, como dice su palabra, que por su fruto los conoceréis. Bueno, eso es el camino en Cristo, el camino hacia donde el llamarse cristiano es eso, representar aquí en esta tierra lo que Cristo fue cuando estuvo aquí con nosotros. Eso es digamos, el fin de llamarse cristiano. No llamarse cristiano de boca, de palabra, sino en hechos, en realidades, en verdades. No solamente el caminar, el hacer buenas obras, sino el ver que el amor de Cristo está en nosotros. Espero que esto haya sido de ayuda para ustedes que nos escuchan, ya sean hermanos, amigos, cualquiera que nos escuche. Este testimonio pueda ayudarte en algo, que así como yo escuché esas palabras, de que si hoy escucharas su voz, no endurezca tu corazón. Si tú escuchas la palabra de Dios, no la rechaces, óyela, atesórala. Son palabras que son vida, que te darán vida más allá de la muerte. Porque la muerte es solamente un episodio aquí en lo natural. Sabemos que más allá hay una vida eterna con Cristo Jesús. Bueno, si te sirve de algo este testimonio, atesóralo. Y no dudes en dar ese paso por el Señor. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Una Matanza. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes, un privilegio
y un placer estar aquí con ustedes nuevamente, dando todo lo que esté a nuestro alcance para que usted reciba la respuesta, para que usted reciba esa respuesta que está esperando, para que usted reciba lo que el Señor prometió para cada uno de nosotros. Yo también estoy esperando en eso, todos estamos esperando que el Señor venga en su poder, porque no somos nosotros mismos, no, nosotros en algunas ocasiones queremos cambiar la cosa y algunos por allá pueden decir, no, eso fui yo. Y si yo no hubiese orado, entonces no hubiese ocurrido lo que pasó. No, no, no. Nosotros debemos salirnos del cuadro y darle toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor, porque si nos ponemos nosotros en primer lugar, si nos ponemos nosotros como protagonistas de la película, entonces, como comparando algo, entonces nosotros creamos condenación para nosotros mismos, pero Dios nos libre de eso. Estamos aquí es para servirle al Señor, estamos aquí para traer, para ponernos como instrumento en las manos del Señor, herramientas útiles para que no nos vaya a suceder como le sucedió a mucha gente, ejemplos que hay en la Biblia, que ellos se pusieron ellos delante, se engrandecieron ellos, se dieron la gloria a ellos. Hubo uno, bueno, que quedó como un animal, que fue el rey Nabucodonosor, y duró 7 años como un animal por allá en el monte, comiendo hierba, le salieron pelos y uñas como un animal, y entonces por la gracia del Señor, bueno, fue restituido en su reino, pero a nosotros no nos debe suceder esas cosas. Otro por allá, bueno, podemos leer, usted lee la Biblia, bueno, hay ejemplos de hombres que se quisieron dar la gloria a ellos. Hubo uno que fue comido de los gusanos por exaltarse él mismo, y entonces nosotros tenemos esos ejemplos que nos ha dado el Señor para que nosotros no caigamos en semejante vanidad, en semejante cosa, sino para que estemos más bien sujetos a la obediencia, estemos dispuestos a obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios, porque si vamos a disfrutar, o sea, si queremos disfrutar de las buenas palabras, de los buenos ejemplos, queremos disfrutar de los tesoros que tiene el Señor reservado para nosotros, y por eso estamos orando, por eso estamos todos los días en comunión con el Señor, para que el Señor envíe eso, porque ya estamos en el tiempo, ya este es el tiempo, ya no hay más tiempo de seguir jugando a la iglesia, ya no hay más tiempo de seguir jugando a la religión, ni jugando al mensaje, no, es hora de levantarnos del sueño, como dice la palabra, es hora de levantarnos y resplandecer, pero que no seamos nosotros, sino que sea el Señor el que resplandezca, que sea el Señor el que haga la obra, porque nosotros en ocasiones o siempre nos estamos atravesando en el camino del Señor y lo que somos es estorbo, pero el Señor quiere es que nosotros más bien nos apartemos, nos hagamos a un lado para Él hacer la obra. Como siempre ponemos como ejemplo la escritura que dice en la escritura de la Biblia, en el libro de los Hebreos, capítulo 13, que sea haciendo Él, Dios, el Señor Jesucristo, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, cualquiera no entiende estas palabras. Estas cosas tienen que ser reveladas por el Señor. No es que nosotros queramos engrandecernos más que alguien, no. Es que Dios tuvo misericordia de nosotros, es que Dios ha tenido, se agradó. Dios se agradó de mirarnos, porque estábamos metidos también allá, en el hueco, estábamos metidos en el barro, y Dios se dignó a mirarnos, a tendernos la mano, porque estábamos caídos, estábamos allá
abajo, habíamos caído bien bajo, y el Señor nos tendió la mano, nos sacó, nos limpió. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es una promesa de parte del Señor, y cada uno que se apropie de eso, bueno, obtiene el beneficio. Cada quien que se agarre de esa promesa, entonces obtiene el beneficio de esa palabra. ¿Por qué? Por haber obedecido al llamado del Señor. Y si usted, que me está escuchando, ha sido llamado por el Señor y no ha obedecido aún, bueno, hágalo. Es momento este es el tiempo cuando el Señor está haciendo una obra rápida. Dios está haciendo hoy en día obras rápidas con aquellos que se allegan a Él. Porque la Escritura dice que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, tenemos que creer eso. Tenemos que creer que hay un Dios que cumple su palabra. Tenemos que creer que hay un Dios que esas promesas que están escritas en la Biblia no son solamente letras, no son solamente allá que quedaron así como un ofrecimiento o algo así. No, no. Es promesas del Señor, y Dios es fiel a su palabra. Dios se ha dignado en este tiempo de tomar por allá de la inmundicia, de la basura, de donde estábamos metidos, tomar a instrumentos que el mundo no nos ve que calificamos. No, a nosotros no nos importa que la gente nos califique. A nosotros nos importa es que Dios nos califique. Dios nos ha llamado, Dios es el encargado de calificarnos. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, Dios nos pasa por un proceso. Muchas veces es un proceso doloroso. Cuando nosotros no obedecemos inmediatamente la palabra, entonces el Señor empieza a apretar la tuerca. El Señor empieza a lidiar con la gente. Pero cuando obedecemos al Señor, ese proceso doloroso, bueno, eso pasa. ¿Por qué? Porque el Señor, Él tiene su palabra, y Él prometió que el yugo, el peso, la carga que Él nos iba a poner, no iba a ser demasiado pesada para nosotros, no. Iba a ser algo ligero, algo que nosotros podemos cargar eso. No nos va a poner una carga más pesada que la que podamos cargar. Eso lo hace el mundo. Eso lo hace el diablo allá en el mundo. El diablo nos pone en las cargas, bueno, imagínense. Y nosotros allá en el mundo no nos dábamos cuenta. Mucha gente en el mundo hoy en día no se dan cuenta de la carga que cargan, que están llevando encima. Entonces, ¿qué cargas son esas? Bueno, las tradiciones, todas esas cosas mundanas, modas, mandamientos humanos, muchas cosas que el hombre carga, y espíritu, porque un espíritu no ocupa espacio. No, un espíritu, una persona, la Biblia dice que hubo uno por allá que tenía 6,000 demonios, una sola persona, 6,000 demonios. Entonces, eso no ocupa espacio. Y hay que estar muy alerta con eso, porque si una persona le abre el corazón a un espíritu que no sea Dios, un espíritu que no sea el Espíritu Santo, entonces ese espíritu que logra entrar allí en su vida o en la vida de cualquiera, ese espíritu llama a otro espíritu. Entonces ya no van a ser uno, van a ser dos espíritus causando daño, causando estrago en la vida de la persona. Y esos dos, bueno, llaman a dos más. Y así la cosa se va multiplicando, imagínense. Y la gente no se dan cuenta que están llevando eso. A veces son un espíritu sigiloso, muy por allá, que la persona no se da cuenta. No, es una mentirita blanca, dicen algunos por allá. No hay mentiritas blancas. Todas las mentiras son negras a los ojos de Dios, porque son mentiras. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces nosotros, esa persona que les gusta decir mentiras, ese es un demonio, es un espíritu malo que los lleva a hacer eso. No es el hombre, no es la mujer, no, es el espíritu malo que está allí en esa persona. Y no solamente los mentirosos,
están los afeminados. La Biblia habla de todas esas cosas. Están las personas que les gusta la parranda. Hay unos que contradicen abiertamente la palabra del Señor. Mire, hay cantidad de espíritus. El más peligroso es el espíritu religioso, porque el espíritu religioso hace pensar a la persona que está en lo correcto. Cuando la persona va a la Biblia, está haciendo lo contrario a lo que dice Dios y dice, no, yo estoy bien. El espíritu religioso le hace pensar que esa persona está bien. Y entonces eso se va llenando allí hasta que la persona, bueno, mire, se convierte en un ser indomable, imagínense, indómito, una cosa que nadie lo puede detener. Y hasta se ponen bravos, furiosos, y dicen, yo sí tengo el Espíritu Santo, y tú no lo tienes. Imagínense, una persona con esa actitud, entonces, ¿cómo va a decir que tiene a Dios en su vida? Su vida es la prueba, la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo, es la vida que vive. No que pueda hacer esto o aquello, que vaya todos los días a la iglesia o que vaya todos los domingos y que haga esto y aquello. Eso es parte. Eso es bueno. Que lea la Biblia, eso es bueno. Que vaya a la iglesia, eso es bueno. Que haga distintas cosas, que le haga bien a la gente, que dé ofrenda, eso está bien. Pero solamente es una parte. Lo principal es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que, como dijo el Señor, para que ese espíritu que vamos a recibir de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, entonces ese espíritu nos guíe a toda verdad. Ese espíritu nos lleve a amar a Dios y a obedecer la palabra, pero hacerlo por amor, no por obligación o para que la gente nos vean y nos conozcan y seamos populares. No, nada de eso. Eso hay que apartarlo, eso hay que hacerlo a un lado. Y por ahí es donde va el tema del día de hoy. Por eso vamos a tomar una escritura en la Biblia. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos allí. Desde el versículo, los primeros 14 versículos vamos a leer. En el nombre del Señor Jesucristo leemos Romanos 6. En el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amén. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros miembros a Dios
como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, por estas palabras de amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por la vida, Señor, que nos has dado. Gracias porque tú quieres, Señor, que te sirvamos completamente a ti, Señor. Que dejemos de servirle al mundo para servirte a ti, Señor. Tú quieres que seamos obedientes, Señor. Obedientes completamente. No medio obedientes como algunos piensan. No, algunos dicen, Señor, yo obedezco al mundo y obedezco también a Dios. No, Señor, no podemos hacer eso. No, tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que debemos obedecerte, Señor, completamente a ti, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Estamos aquí, Señor, dispuestos a obedecerte, Señor. Estamos aquí, Padre, diciéndole amén a tu palabra, porque ya está hecho, Señor. Para ti ya eso está hecho. Solamente tú estás esperando por nosotros, que nosotros tomemos la decisión de servirte, que nosotros tomemos la decisión de obedecerte, que tomemos la decisión de una vez por todas, Señor, de dedicar, Señor, nuestra vida completamente a ti. Gracias, Padre Santo. No que te demos una hora o media hora en el día para ti. No, Señor. Las 24 horas del día son tuyas, Señor. Tú, Señor, concédenos, Padre, que nosotros tomemos de tu tiempo para hacer lo nuestro, para cumplir con nuestras responsabilidades. Permítenos, Señor, servirte más, servirte mejor, Señor. No queremos servirte a medias, Señor, porque tú no quieres un culto a medias, tú quieres un culto inteligente, tú quieres un culto, Señor, que te sirvamos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, pongo en tus manos, Señor, este servicio, me pongo yo también en tus manos, Padre, úsame, Señor, para hablar tu palabra, pongo en tus manos también a los hermanos y amigos que están oyendo este servicio, Padre Santo, úngelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Cuando ellos abran su corazón, Señor, a tu palabra, entra, Señor, cena con ellos y ellos contigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a tratar sobre este tema, una matanza. Una matanza es no que nosotros vamos a empezar a matar gente por allá. No, 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 no. Dios hizo eso en la antigüedad por causa de la desobediencia. Dios tuvo que a los desobedientes arrasarlos. Pero hubo un hombre que se puso en la brecha. Se paró en la brecha, se paró entre los muertos y los vivos. Y con una ofrenda en la mano, Dios se apaciguó su ira. Porque mucha gente dice, no, yo puedo hacer lo que yo quiera porque Dios es amor. Amén, Dios es amor. Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Y allá, ese fuego consumidor consumió mucha gente en el pasado. Pero fue por causa de la desobediencia. Aquí la matanza tiene que ser por causa de obediencia a Dios. Y no la va a hacer Dios. No, la matanza la tenemos que hacer nosotros mismos. Porque es una pregunta que surge aquí. Y aquí la tengo anotada. ¿Quién debe ejecutar una matanza o esa matanza? Estamos llamados a hacerlo nosotros mismos. En el libro de Colosenses, buscar esta escritura por acá. Colosenses, capítulo 3. Vamos a marcar esto por aquí. Colosenses capítulo 3. El Señor nos habla porque es el Señor. No es que, no, eso mucha gente dice, no, el apóstol Pablo. Eso fue el apóstol Pablo. Dios usó a hombre, dice la Biblia. Dios ungió hombre los inspiró para que escribieran todas estas cosas que están escritas en la Biblia.
sea que no fue el hombre que escribió, fue Dios, fue el Espíritu Santo en esos hombres. Entonces, Dios nos da la responsabilidad hoy en día que nosotros mismos somos los que debemos ejecutar esa matanza. ¿Qué es lo que pide Dios que muera? Bueno, ahí está escrito en la Biblia. Vamos a leer, les dije, Colosenses capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 5 en adelante. Es una orden que Dios nos da para que nuestra vida nueva no se contamine con esas cosas que habían en nuestra vida en el pasado. Porque ¿qué había en nuestra vida en el pasado? Cosas malas, cosas que a Dios no le agradan. Estábamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Nos queríamos apegar a las cosas del mundo y cumplirle al mundo y a la sociedad. Y decíamos, no, pero es que eso no es un delito. No, no es un delito para la humanidad, pero para Dios sí es. Para Dios es una transgresión. Es una transgresión a su palabra. Y toda desobediencia y toda transgresión recibió justa paga de retribución. Entonces, si eso fue allá, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice la palabra. Si tuviéramos en poco una salvación tan grande, porque Dios quiere que nosotros matemos el viejo hombre que está en nosotros, pero Él quiere es hacernos un bien, no es por maldad, para que nosotros seamos oprimidos por Él, no. Él quiere que nosotros seamos felices, Él quiere que nosotros tengamos paz, por eso nos dio la palabra, entonces nos da esta orden. Él nos hace la pregunta hoy en día y nos dice, tú me quieres servir, tú dices que estás de mi lado, entonces aquí te va la orden. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Nuestros propios pensamientos, nuestras propias actitudes. Nosotros tenemos que dejar de hacer lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos enseñaron, lo que a mí me gusta hacer. Dios no quiere que hagamos lo que nos gusta hacer, porque Dios, para probarnos, y a Dios le agrada probar a sus hijos, Dios para probarnos nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Dios nos manda a decir cosas que no queremos decir, y nos manda a lugares a los cuales no queremos ir, pero a Dios nos manda allá para ver si es verdad que somos obedientes, porque sería muy fácil que Dios me mande a mí para donde yo quiero ir. Eso sería muy fácil. Pero estamos sujetos a la voz de Dios. Y le decimos, Señor, para donde usted diga. Él no nos va a preguntar, ¿tú quieres ir? No, Él nos dice, vaya. Como le dijo al profeta Jeremías. Le estaba enviando a los hijos de Israel a hablarles duro allá. A hablarles bien duro. Y que dijo el profeta Jeremías, no, Señor, yo no puedo ir porque yo soy niño. Y el Señor lo regañó. El Señor le dijo, no digas que soy niño, porque a donde yo te diga que vaya, tú vas a ir. Es una orden, así como esta orden que da. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso terrenal? Fornicación, impureza. Muchas veces en los mismos creyentes hay cosas de estas, como le estaba explicando en la introducción. Son demonios que se meten en la vida de la persona y la persona no se da cuenta. Pero Dios le está diciendo que es posible que esté eso en su vida. Yo no le estoy señalando a usted de que usted tiene eso. No. Examine su vida y vea si esas cosas están en su vida. Y si están, sáquelas, hágalas morir. Porque estamos hablando de una matanza. Y es una matanza espiritual, no es una matanza natural, física, no. Es una matanza espiritual. Y allí, bueno, lo que usted tenga que apartar físicamente, bueno, apártelo. Porque aquí nos habla también de eso. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, esos malos deseos a veces
vemos personas y deseamos algo que tiene la otra persona. No lo podemos llamar envidia, sino que queremos también ser beneficiados. Pero no debemos nosotros enfocar nuestra vida en eso y preocuparnos por eso. No. Decirle al Señor, Señor, si es su voluntad, deme lo que yo necesito. Yo necesito esto, yo necesito un vehículo, yo necesito una casa, en cosas naturales, porque son deseos. Pero si usted desea, que dice la Biblia, si le hacemos peticiones a Dios que son de acuerdo a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Hay fe. La fe entra allí. Esa fe que solamente Dios nos la da. Es revelación. La fe es revelación. Y avaricia, que es idolatría. Entonces, porque la persona quiere tener mucho dinero, quiere tener mucho de esto, mucho de aquello, eso es avaricia. Y muchas veces Dios no le da algo a una persona porque Dios sabe que si le da eso, esa persona se va a apartar. En ocasiones las personas reciben eso, insisten allí y con insistencia le piden a Dios y Dios muchas veces se los concede, pero no es su voluntad agradable y perfecta, es su voluntad permisiva. Y en la voluntad permisiva, muchas veces lo hemos dicho acá por estos medios, hay consecuencias, pueden haber consecuencias. Pero cuando hacemos la voluntad agradable y perfecta de Dios, cuando buscamos eso, cuando le decimos al Señor, Señor, que no sea como yo digo, Señor, que sea como tú dices, que sea tu voluntad agradable y perfecta, que no sea yo, que no sea mi deseo, porque Dios nos da el deseo de nuestro corazón. Porque la palabra de Dios lo promete, dice, el deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Pero nosotros en obediencia, en amor a Dios, le decimos, Señor, que no sea como yo digo, como oró el Señor Jesús. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, dijo él, pero no sea como yo, que sea como tú. O sea, que no diga como yo digo, que sea como tú dices, Señor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la ira de Dios, nosotros tenemos el poder en nuestras manos, en nuestra decisión, porque tenemos libre albedrío, libre poder de escogencia, de lo que venga a nuestras vidas, nosotros permitir o no permitir lo que venga, como dice acá. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, lo que venga a su vida es el reflejo de su actitud. Si una persona tiene una actitud positiva o recibe la palabra con agrado, con gozo, le abre su corazón a la palabra, van a venir bendiciones a su vida, van a venir cosas buenas, va a ser libertado. Cuando necesite libertad, muchas veces la persona sin darse cuenta es libertado, porque Dios ve con agrado esa actitud de obediencia, esa actitud de respeto hacia Dios, y esa actitud buena atrae las cosas buenas, vienen las cosas buenas. Por eso tomamos esta palabra, viene. Entonces, sobre los hijos de desobediencia, ¿qué viene? La ira de Dios. Porque desobedecen sabiendo que a Dios no le agrada eso, sabiendo que no es la voluntad de Dios, algo que ellos desean. Entonces muchas veces la persona cuando desean algo y Dios no se los da, entonces se enferman, buscan eso y hasta abandonan a Dios y dicen, Dios no me oye, Dios no está conmigo. Eso no es evidencia de que Dios esté contigo o no esté. No. Dios muchas veces lo hace para probarnos, para ejercitar en nosotros la fe, la paciencia, cosas necesarias, cosas que están
incluida en la estatura de un varón perfecto, que están escritas en la Biblia en el libro de Segunda de Pedro capítulo 1. Está allí escrito. Necesitamos eso. Entonces Dios nos ejercita, Dios nos entrena para el podernos dar lo que le estamos pidiendo. Y si usted pide cosas espirituales, lo agradable delante de Dios, entonces espere, porque Dios se lo va a dar, porque es de acuerdo a su voluntad agradable y perfecta. Entonces, seguimos leyendo acá. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Nosotros anduvimos en esas cosas también, pero por la gracia del Señor, Dios nos ayudó a apartar eso. Y estamos llamados cada uno individualmente a apartar esas cosas de nuestra vida. O sea, darle testimonio a Dios de que le queremos obedecer, de que somos hijos de Él, obedientes. Matar ese viejo hombre, porque eso es lo que dice acá. Pues dice, pero ahora, entonces, mire, aquí Dios nos está diciendo de una vez, nos está dando la respuesta de una vez, ¿qué es lo que pide Dios que muera? Porque es otra pregunta que surge aquí. ¿Qué pide Dios que usted debe matar? Porque no es que vamos a matar todo lo que hay en nosotros. El apóstol Pablo dijo que lo que había, o sea, todas las cosas que tenía, las tenía por estiércol, por basura, por desecho. Pero no eran las cosas buenas, no, eran las cosas que había aprendido de los fariseos, las cosas religiosas, mal enseñadas. Y él era un hombre instruido en la religión, pero él tuvo eso por basura. Hoy en día hay hombres instruidos en la religión, porque han hecho de su vida una vida religiosa. Han tomado la decisión de obedecer a lo que les enseñaron. Como el apóstol Pablo, él fue instruido por Gamaliel, un maestro en Israel. Y él no se, él al principio, cuando era Saulo de Tarso, él fundamentaba su salvación en eso, pero eso lo llevaba a perseguir a los hijos de Dios, imagínense. Hoy en día hay gente, hermanos, en esa condición, persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces no debemos hacer eso nosotros. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos, porque la actitud de la persona no es en la persona la que está haciendo esa obra, es el espíritu, un espíritu religioso, un espíritu malo que está allí. Pero no es, esa persona, mientras esté viva, puede ser salva, mientras no blasfeme contra el Espíritu Santo, mientras no suelte cosas, porque la palabra de Dios es clara y dice que aquel que contradice la palabra, Dios lo desecha. Al que niegue al Señor, Dios lo niega también. El Señor lo niega. Y dice la palabra del Señor, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese viejo hombre, ¿cuáles eran los hechos del viejo hombre cuando, voy a ponerme yo como ejemplo, cuando yo estaba allá en el lodo cenagoso, allá tirado en la basura, cuando Dios no me había sacado de allí? Ese era un viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos del error, como dice la Biblia. Pero ese viejo hombre tiene que ser despojado. Y no lo podemos hacer nosotros mismos. Tiene que ser Dios en nosotros. O sea, Dios esperando que nosotros demos el paso, que nosotros tomemos la iniciativa, que nosotros digamos, Señor, yo lo voy a hacer. Y si vemos que nosotros no podemos contra eso, porque muchas veces son cosas con las cuales nosotros
intentamos pelear contra eso, pero Dios Dios nos está vigilando, Dios nos tiene una vigilancia extrema a nosotros. A usted también, Dios le tiene una vigilancia extrema. Y cuando usted ve que no puede con el problema, con la lucha, con la cosa, ese vicio que tiene, usted le dice en sinceridad a Dios, en humildad: Señor, yo he intentado pelear con esto, yo quiero sacar eso de mi vida, pero no puedo, Señor, no tengo la fuerza suficiente. Dame gracia, Señor, para vencer. Dame fuerza, Señor, para vencer esto. Dios envía esa fuerza. Dios envía esa gracia. Dios lo ayuda. Somos testimonio viviente de eso. Por eso, en una oportunidad, andamos evangelizando en la calle. Una vida me pregunta que si éramos testigos de Jehová. Yo le dije: somos los verdaderos testigos de Jehová. ¿Cómo es eso? Bueno, somos testigos del poder de Dios. Tenemos la evidencia en nuestras manos de que tenemos un Dios vivo, de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, de que las cosas que el Señor Jesús hizo allá, como Él lo prometió, Él dijo: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Hoy en día se está cumpliendo esa palabra. No importa quién se oponga, Dios lo sigue haciendo. No importa quién critique, Dios lo sigue haciendo. Dios no nos va a pedir, o no le va a pedir permiso a alguien para hacer las cosas. No. A Dios no le importa si a usted le parece o no le parece. No. Dios lo hace y ya. Dios, algo que ya tiene predestinado, ya tiene planeado hacer, Dios lo hace. Porque en el plan de Dios nadie puede atravesarse. Dios nos libre de eso, y Dios lo libre a usted también, de atravesarse en el camino del Señor, de criticar o de señalar una obra de Dios y atribuírsela al diablo, porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, y ese pecado el Señor Jesús dijo que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que eso no tiene perdón de Dios. Y muchas personas les gusta mucho soltar cosas. Pues déjeme decirle que tiene que tener cuidado. Más bien, si no entiende algo, pregunte. No, que yo tengo muchos años de experiencia. Eso no sirve. El apóstol Pablo dijo: esa experiencia la tengo como basura. Él tenía experiencia, pero él la puso como estiércol. Botó eso. Hizo una matanza en su vida. Ahí tenemos un ejemplo. El apóstol Pablo, él hizo una matanza en su vida. Cuando tuvo la experiencia con el Señor, cuando tuvo ese encuentro con el Señor cara a cara, después él se fue a Arabia, dice la Biblia, por 3 años. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo ahí? Era Saulo de Tarso. ¿Qué estaba haciendo ahí en Arabia? Estaba buscando en los pergaminos, en la Biblia, dónde estaba Jesús allí. Y sin duda lo encontró. El Señor se le mostró. Porque mucha gente dice: no, Jesús no está en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que sí está, pero está velado, está escondido. Y eso Dios lo escondió de los sabios y de los entendidos y se lo reveló a los niños. Aquellos que el mundo dice que no califica, aquellos que el mundo dice que no se merece eso. Ninguno nos merecemos la gracia del Señor. Ninguno nos merecemos la misericordia de Dios. Pero sin embargo Dios nos la da. Dios la pone a nuestra disposición. Dios envía la palabra a uno para justificación, a otro para condenación. Depende de nosotros qué actitud tomemos. Depende de nosotros si ejecutamos esa matanza o no la ejecutamos. Dios está esperando es por nosotros. Dios está esperando es que sus hijos tomen la decisión de obedecerle. Y si usted está escuchando estas palabras y están causando algo en usted, entonces eso es una buena señal. Respalde eso con su vida.
Dios está lidiando con usted. Obedezca, acceda, ya no siga hablando al contrario. Dios lo está llamando, no siga desobedeciendo, amando las cosas del mundo, porque la palabra de Dios dice que el que ama el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Mucha gente están engañados en el mundo y dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Hombres y mujeres, ministros, imagínense, Dios en este tiempo no está perdiendo el tiempo, no. Dios está haciendo esta obra, haciendo la obra rápida, como les dije al principio, en la introducción. Entonces, hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros apartemos de nuestra vida y que empecemos de nuevo a traer, porque esa es otra pregunta que tenemos acá. Después de matar esas cosas, o sea, después de nosotros matar, ¿cuáles cosas? Bueno, las cosas que dice la Biblia, esa fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice acá, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Entonces, después de nosotros haber matado esas cosas, porque son espíritus, como les dije también hace un momento, son demonios que se meten en la vida de la persona y la persona no se da cuenta, porque viene la tentación, porque viene la insinuación. El diablo sabe cuál es el punto débil de nosotros. De cada uno, de cada persona, el diablo sabe cuál es el punto débil y él ataca por ahí, porque es muy astuto. Y él ataca el lado débil. Si su lado débil es el dinero, él lo va a atacar con un demonio de avaricia, es idolatría. Usted va a poner en primer lugar el dinero. Dice la Biblia que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Imagínense. Entonces, una persona le tiene amor al dinero, pero quiere que vengan cosas buenas a su vida. Muchas veces la persona obtiene cosas buenas, pero materiales, cosas humanas, cosas del mundo. Tienen mucho dinero, tienen carro y tienen posesiones y cosas, como el joven rico. Pero eso no es la evidencia de que Dios está allí. No. La evidencia es usted mismo, su vida. Si usted ve que en su vida hay idolatría, que es avaricia, entonces deténgase, haga un alto y hable con el Señor, pídale que lo ayude a vencer eso. Entonces, ese amor del dinero es la raíz de todos los males. Dice la Biblia, el cual codiciando algunos fueron descaminados de la fe. Imagínense, estaban en buen camino, estaban en la fe, pero por la avaricia, por el amor del dinero, por las grandes posesiones, las grandes cosas, por poner eso primero, como si fuera esa la evidencia de que Dios está allí, entonces fueron descaminados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y muchas veces aún no han sido traspasados de muchos dolores, pero eso viene. Si esa persona sigue allí, en ese camino, eso viene. Porque lo está trayendo usted mismo, como estábamos hablando hace unos momenticos aquí, cuando dice la palabra que cosas por las cuales, este es el versículo 6 de Colosenses 3, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, esos hijos de desobediencia, su destino, si siguen en ese camino y no se arrepienten y no matan eso, y no pasan eso por la espada de la palabra, y no matan, sacrifican eso, entonces viene eso, la ira de Dios. Y Dios lo llama hijos de desobediencia. Imagínese usted, después de haber conocido la verdad, imagínese, eso trae consecuencias. Dice la Biblia en Romanos 1, versículo 18,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, porque Dios es invisible, para aquellos que están solamente viendo las cosas naturales, pero es una promesa del Señor. El Señor dijo, el mundo no me va a ver más. Entonces, si usted no ve a Dios, es porque es del mundo. El mundo no me va a ver más, pero vosotros me veréis. ¿A quién le estaba diciendo eso? A sus hijos, sus seguidores, a los que de verdad estaban con Él. Entonces, si usted no está viendo a Dios en su hermano, regrésese. Hable con el Señor. Pídale que usted lo pueda ver. Entonces, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ese poder de Dios se sigue manifestando hoy en día, porque es eterno. Ese poder que estuvo allá desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor dijo, sea la luz, y estuvo en el Señor Jesús, y estuvo en cada hombre de Dios. Ese era el mismo poder de Dios. No era otro poder, no era otro Dios, no. No era como creen hoy en día mucha gente. No, ese era el Padre allá, y después era el Hijo, y ahorita el Espíritu Santo. No, que no son tres, es el mismo. Esas cosas invisibles es el poder de Dios manifestado. Su eterno poder y deidad, que es divinidad, es un poder divino, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, hoy en día no quieren reconocer ese poder. Dicen, no, ese no es Dios, ese es el diablo. El diablo no tiene poder. El diablo pervierte las cosas de Dios, pero él no tiene poder. El diablo es un pervertidor, es un engañador. El poder de Dios, ese eterno poder, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Desde que el Señor dijo, sea la luz, se hace claramente visible. Hoy en día, el Señor sigue haciendo visible su poder. El Señor está haciendo gala de su poder. El Señor está dándole evidencia al mundo de que Él está en su palabra. Y mire lo que dice acá. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay mucha gente que ven el poder de Dios hoy en día manifestándose y han llegado a decir, eso no es de Dios. Queriendo decir, ese es el diablo. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una persona que dice eso ha cruzado la línea entre el juicio y la misericordia. No tiene regreso. Son palabras de Dios. No estamos condenando a nadie porque no estamos llamados para eso. Solamente estamos advirtiendo a las personas que ven las manifestaciones de Dios y que si no entienden, pregunten. Venzan el orgullo, venzan la soberbia, venzan la altivez y acérquense y pregunten. Si no entienden, pregunten. Se les va a explicar. Dios les va a dar la explicación. Solamente tienen que ser sinceros. Tienen que venir con un corazón sincero. En plena certidumbre de fe. O sea, lo que Dios diga. No lo que a usted le enseñaron. No como está acostumbrado. No porque que si le parece o no. No. Es lo que Dios diga. Eso es lo que usted tiene que buscar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire cómo va la gente en decadencia.
Cuando una persona va ascendiendo en la estatura de un varón perfecto, Dios está agradando a Dios, Dios lo va prosperando espiritualmente, va bien. Pero cuando una persona hace lo contrario, le lleva a la contraria a Dios, ve a Dios por allá orando y dice, ese no es Dios, porque si fuera Dios estuviera aquí. Eso era lo que decían los fariseos del Señor Jesús. Si fuera Dios, si ese hombre fuera de Dios, supiera quién es esa mujer. Una mujer que era pecadora. Y era Dios. Dios dio testimonio de que era Dios allí en carne. Hoy Dios está dando testimonio de que está nuevamente en carne en la tierra, haciendo las obras, pero mucha gente no quiere obedecer. Entonces, bueno, Dios tenga misericordia de aquellas personas. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, es lo que después de matar esas cosas, después de haber matado todas esas cosas que hemos nombrado en este servicio, usted se pregunta, ¿qué debo hacer? Así le preguntaron a los discípulos, viene a mí esta escritura, a los discípulos le preguntaron después que Pedro les predicó la palabra y les dijo quién era Jesús, el Hijo de Dios que vino a hacer, hizo esto y aquello. Son milagros, sanidades, maravillas. Ellos fueron compungidos de corazón y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hoy en día hay personas en esa misma condición que van a la iglesia y la iglesia se ha acostumbrado a entretener a la gente, a darle vueltas y vueltas allí. ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde están las evidencias? Tiene que haber una evidencia, como Josué y Caleb cuando fueron enviados con 10 hombres más a la tierra prometida. Ellos cuando vinieron trajeron la evidencia. Hoy en día estamos llamados a tener una evidencia en nuestras vidas. Si usted aún no tiene evidencia, si usted aún no ha tenido una experiencia personal con Dios, eso sí preocupa. Eso ahora no se preocupe, ocúpese, como dice la Biblia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora ocúpese. ¿Cómo se va a ocupar? Arrodíllese, humíllese, empiece a orar, humíllese ante la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, dice la Biblia, cuando fuere tiempo. Entonces humíllese ahí y dígale, Señor, yo estaba equivocado. Ahora, Señor, yo voy a esperar que usted me dé la orden. Ahora yo voy a esperar que usted me diga qué es lo que debo hacer. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué debo hacer? Aquí dice, revestidos de nuevo. Ya despójese del viejo hombre. Mate ese viejo hombre. Páselo por la matanza. Páselo por las armas. Y dice aquí, revestido de nuevo. ¿Quién es ese nuevo? El Espíritu Santo. Jesucristo. El Padre. Es el mismo. Revístase de eso. No se conforme con una religión. No se conforme con que le digan, no, si usted cree el mensaje ya tiene el Espíritu Santo. No se conforme con eso. Eso no es así. Si usted cree, si usted tiene el folleto y lo cree, lo lee y lo cree, ya tiene el Espíritu Santo. Eso no es así. Dios puede darle el Espíritu Santo a una persona de esa forma, pero no se conforme, no se fundamente en eso. Eso es arena movediza. El Señor dijo, el que fundamenta su casa sobre la arena, lo compararé con un hombre insensato, un necio, porque está escuchando o está obedeciendo cosas que no tienen fundamento bíblico. Entonces, revístase esté seguro que se está revistiendo del nuevo hombre. Dice la Biblia, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando
hasta el conocimiento pleno. Entonces busque eso. Deje de estar obedeciendo a su religión. Deje de estar obedeciendo al hombre. Si el hombre le habla palabra del Señor, obedézcalo. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero si alguien no está imitando a Cristo, no lo imite. No se conforme con cosas vanas, cosas del mundo. No, vamos a hacer esto y aquello. Muchas cosas que parece que fuera buena. Pero vamos a la palabra. Vamos a la presencia del Señor. Vamos a buscar al Señor en profundidad. Allá en nuestra cámara secreta, como dijo el Señor Jesús. Cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Entonces, ese es lo que debemos hacer. Si examinamos nuestras vidas, cada uno de nosotros examina su vida y ve que no está obedeciendo la palabra del Señor, que no está obedeciendo a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué dice Dios que Él tiene para nosotros? Pero tenemos que matar eso, matar ese viejo hombre con sus hechos. Dice, ahora pues, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esa es la resurrección de la que leímos en Romanos 6. Esa es la resurrección. Porque si somos crucificados con el Señor, si somos muertos con Él, entonces, así como Él resucitó, entonces nosotros también somos resucitados. Y ahora no hay ninguna condenación. El Señor Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? O sea, el Señor les dijo, ¿quién de ustedes, a los religiosos, puede decir que yo no estoy cumpliendo la palabra? Hoy en día, el Señor vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Quién de ustedes, de los que se oponen, de los que quieren ser ellos los que califiquen, de los que aprueben, quién de ustedes me redarguye de pecado? Vuelve a decir el Señor Jesús hoy en día. ¿Quién? ¿Quién se atreve a lanzar semejante acusación delante del Señor? Entonces, esa pregunta queda ahí en el aire. Los que están en Cristo Jesús tienen que estar allí. El Señor Jesús dijo, si estuvieres en mí. O sea, estar en Él es obedecer completamente la palabra. Obedecer cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra que el Señor está revelando hoy en día, obedecerla. Esos son los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay ninguna condenación, porque la palabra de Dios nos dice allá en el libro de Primera de Juan, que el que tiene la simiente de Dios no peca. Primera de Juan 3. El que tiene la simiente de Dios no peca. Entonces mucha gente está engañado y dice, no, pero es que todos somos pecadores. No, éramos pecadores, porque el pecado es incredulidad. Nosotros hacíamos lo que estábamos haciendo porque no le creíamos a Dios. Pero el que tiene la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, no peca, porque su simiente está en él. La semilla de Dios está ahí en cada corazón y está aquí. Entonces, esos que están seguros, que tienen la evidencia en sus manos, que viven la vida, porque esa es la evidencia, viven la vida para Dios, en obediencia, en humildad, en sencillez, en dulzura. Entonces esos son los que no pecan. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque usted tomó la decisión de matar eso. Esa ley, usted dijo, yo no quiero nada con eso. Yo no sigo viviendo en eso. El viejo hombre, al decir viejo hombre, también incluye a la hermana, a las damas. Esa vieja mujer que estaba metida y conformada a los deseos del error, que estaba metida en la mentira, en la ira, en el enojo, en la malicia, en todas esas cosas malas que Dios dice que nosotros debemos sacar, y que ha tomado la decisión de apartar eso y lo hizo. No fue que, no, sí, yo lo voy a hacer algún día. No, no es algún día, que ya lo hizo. Y si usted hoy en día dice, yo lo voy a hacer, ya está consumado en su corazón, Dios lo da por hecho. Ya está hecho para Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién lo libró? El Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Porque una persona cuando no ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo lo anda rondando. El Espíritu Santo se manifiesta ahí en esa vida. Pero no debemos conformarnos con eso. No. Debemos anhelar más, buscarlo más para que entre a la casa, al templo que le estamos edificando. Si es que usted se lo está edificando. Entonces cuando entre en ese templo, mire lo que debe hacer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, el Señor, ya para el Señor está hecho. Ya el Señor pagó el precio, ya el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, ya el Señor dio su vida para justificarnos de la maldad, del pecado, de la mentira, de la muerte, de la enfermedad, de todo. Ya eso está pago. Para el Señor ya está hecho. Ahora el Señor está esperando por nosotros a que nosotros tomemos una decisión. A que le digamos, sí, Señor, yo te creo. Yo te creo todas tus palabras. Yo te creo que tú te estás manifestando. Porque si usted no cree que Dios se está manifestando, entonces le está diciendo al Señor, tú no eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Porque Él dijo que siempre eso iba a ocurrir, eso lo iba a hacer. Y más en estos tiempos, que son los últimos tiempos. Entonces, muchos se desvían, muchos se van por la tangente, se encunetan y por ahí se van. Pero hay unos a los cuales Dios los llama obedientes, que Dios le tiene reservado un lugar especial. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si usted dice, no, ya yo pasé por la matanza de eso, ya yo maté eso, pero se ocupan solamente las cosas de la carne, eso lo va a llevar a la muerte. Porque está viendo las cosas naturales. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, es decir, si usted vive según la carne, todo lo discierne humanamente, solamente viendo las cosas materiales, las cosas humanas, todo lo que puede percibir su ojo natural, entonces eso es muerte, porque todo eso va a pasar. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces ese es nuestro fundamento, nuestro lugar estable, la palabra del Señor. Nosotros no tenemos no tenemos por qué ocuparnos en las cosas humanas. No, Dios se encarga de eso. Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Búsquelo, anhélelo, pídeselo al Señor. Y si usted dice que lo tiene, entonces vívalo. Que el mundo, que la humanidad, que los demás que no lo tienen,
puedan ver la evidencia en sus manos, puedan ver una vida transformada por Dios, no cambiada, no emparchada, porque Dios no emparcha, Dios transforma, Dios hace nuevo. Un corazón lo hace nuevo, una vida nueva. De eso le estamos hablando, de que usted mate esa vida vieja, esa vida que está viciada conforme a los deseos del error, que está conformada a las cosas del mundo. Ah, pero gloria a Dios, soy del Señor y me voy con Él. No, no se deje engañar. Entre en la presencia del Señor, hable con Él, pregúntele, Señor, ¿qué debo hacer? Él le va a decir qué hacer. Él le va a decir cuál es la parte que tiene que matar, qué es la parte de su vida, algo que a usted le encanta hacer. Dios le va a decir qué hacer con eso. Le va a decir, mátalo. No dejes a nadie, como le dio la orden al rey Saúl. No dejes nada, mata todo. Entonces hoy en día el Señor sigue dando esa orden. Somos nosotros los encargados de matar esa vida vieja. Y dice la palabra del Señor, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Porque este espíritu alá para el pecado. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, es aquí donde tiene que estar, morando en nuestro corazón, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese es lo que estamos esperando, la transformación. Porque mucha gente dice, no, yo estoy esperando el rapto. No, no estamos esperando el rapto, estamos esperando la transformación, que es la redención de este cuerpo, la transformación de este cuerpo, eso es lo que estamos esperando. Pero si no hay una matanza, usted tiene que empezar por ahí, matando las cosas viejas, las cosas humanas, las cosas naturales, para entrar en lo espiritual, para que Dios empiece a hacer la obra en usted y la culmine, porque Dios no empieza una obra y la deja así, no, Dios la termina. Hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión por el Señor en el día de hoy, si usted ha tomado decisión de hacer esa matanza en usted, no importa cuántos años tenga en la religión, no importa cuántos años tenga en el mensaje o en lo que usted quiera, usted decídase, examine su corazón, examine su vida y decídase hacer una matanza en su vida. Dios va a ver con agrado eso y lo va a ayudar. Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras de amor, Señor. Gracias por estos consejos, estas exhortaciones, Señor. Bendito Dios. Nos allegamos a ti, Señor, creyendo, Señor. Creyendo que tú existes, creyendo que tú cumples tu palabra y que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú sigues haciendo las mismas obras que hacías allá. Hoy las sigues haciendo, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por la evidencia. Gracias por todas las cosas que nos has dado, nos has permitido vivir. Gracias por presentarte, Señor, en nuestras vidas, porque nosotros no te buscamos, tú nos buscaste a nosotros. Pongo en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Padre. Obra cada uno en cada corazón, Señor, cada uno con una necesidad, con una pregunta, con una enfermedad. Obra en sus vidas, Señor, que ellos puedan también dar testimonio y puedan tener la evidencia en sus manos de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevándolo a ustedes al convencimiento de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final.
La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.